19 de octubre en el horario de las 8:15. Al efecto, voy a compartir pantalla para que terminemos el ejercicio que está pendiente. Me van a avisar si es que acaso no se logra escuchar o no se logra ver. Bien. Es el problema de la presa que teníamos. Es una presa que está constituido por dos elementos, uno que es rectangular y otro que conforma un plano inclinado en su faldón de aguas arriba. Sobre él, la presión hidrostática está actuando en dos facetas. Una como una fuerza horizontal perpendicular a la pared vertical y una fuerza perpendicular al plano, la F2, producto del peso del agua que le queda encima. Entonces, habíamos nosotros deducido un factor de seguridad contra vuelco. Ese factor de seguridad es el cociente de las fuerzas, de los momentos estabilizadores frente a los momentos volcadores. Y yo les decía que es recomendable que sea mayor a 2 o hasta tal vez 3 unidades. Esto es, que los momentos estabilizadores sean 2 o 3 veces más grandes que los momentos volcadores. Los momentos estabilizadores son el peso, acá vamos a mirar en la figura. Decíamos, tenemos que tomar momentos en torno al punto extremo de la presa, este que está marcado con verde. Entonces, el peso W1 de la presa de concreto hace girar en sentido estabilizador. El peso W2 de este fragmento triangular ayuda a la estabilidad y su brazo de palanca es X2. Quienes perturban o hacen perder equilibrio es F1, la fuerza hidrostática, y con relación a este punto tiene un brazo Y1. La fuerza hidrostática 2 horizontal, como la componente de F2, tiene un brazo de palanca Y2 que le hace girar en sentido opuesto a las estabilizadoras. Entonces, cuando contabilizamos eso, miren, momentos estabilizadores, el peso de la presa,
más el peso de la columna de agua encima del faldón del plano inclinado, frente a los momentos que producen el vuelco, F1 y F2H, tendremos que comprobar que son mayores. Y para eso utilizamos esta relación. Momentos estabilizadores frente a los momentos volcadores. Y luego, conforme las dimensiones que habíamos tenido, vamos dándoles expresiones. La presa de concreto va a tener un peso unitario gamma sub C. La fuerza del peso de la presa en este subsegmento rectangular va a ser el peso del concreto multiplicado por el ancho de coronamientos, que no, si no recuerdo mal, era W multiplicado por B, que era la dimensión que es perpendicular a la pantalla, y multiplicada por la altura. La altura desde la base es H sub 2 hasta donde se quiebra, y desde donde el quiebre hasta el tope de la presa es E. Entonces, cuando multiplicamos esas tres dimensiones, tenemos una dimensión de volumen multiplicado por peso unitario, que es fuerza sobre volumen, entonces nos da coherentemente unidades de fuerza. La otra es una figura triangular, esta que estoy aquí mostrándoles. Esta figura triangular va a ser un medio, pues es un triángulo, del peso unitario del concreto multiplicada por este lado y multiplicada por este lado. Y conforme las dimensiones de la presa, este lado es D, este otro lado es H2, y B es la dimensión perpendicular a la pantalla. Entonces tenemos las dos fuerzas. F sub 1 es un medio de gamma B y H sub 1 cuadrado, tal cual como habíamos deducido. Y F sub 2 también lo van a tener ustedes de la clase anterior. Entonces nosotros, nuestra misión es, por ejemplo, adoptamos dimensiones. Digamos, D es 10 metros, E es 15 metros y H2, digamos, es 10 metros. Y vemos cuánto nos sale el factor de seguridad. Computamos esto y nos sale un valor, digamos, 0,8. Eso quiere decir que no son suficientes las fuerzas estabilizadoras, sino que tenemos que incrementarlas. Y las incrementamos modificando las dimensiones. Tal vez nos convenga hacer más pesada esta parte, o tal vez más pesada esta otra parte, darle dimensiones más grandes, hasta conseguir que este factor de seguridad, como les señalaba, sea mayor a 2 o a 3. El elegir un valor, y esto quiero que me atiendan bien, jóvenes, ¿cuándo elegir 2? ¿Cuándo elegir 3? O quizás hasta 4, o tal vez en algún momento 1.5. Ahí, anotaré para que ustedes lo tengan alguna vez. El elegir un valor para depende de qué cosas haya aguas abajo de la represa. No es debajo de la represa, es aguas abajo. Ejemplo. Si abajo de ella, si más abajo pondré de la presa, otra vez, más allá, de la presa, existe una ciudad, poblaciones, entonces el factor
de seguridad debiera ser alta ante el riesgo de una falla de la presa. Pues el agua inundaría y pondría en peligro la vida de las personas, la vida y bienes de las personas. Entonces, si hay población cercana, hay villas, hay villorrios, hay comunidades, y falla la presa, entonces los daños que vamos a causar a la vida, y también inclusive a los bienes, va a ser grande. Por el contrario, si solo es campo, si solo son zonas descampadas, o inclusive agrícolas de poca importancia, quizá podría admitirse un factor de seguridad menor a fin de no encarecer la obra excesivamente. Vean, depende qué haya ahí abajo. Por ejemplo, la represa se ha construido en una zona alta y solamente, y digo, ni siquiera hay terrenos agrícolas, solamente es tierras descampadas, quebradas y demás. Entonces podríamos arriesgarnos a quizás no hacerla tan sólida, tan rígida, pero disminuimos el presupuesto para su construcción y corremos ese riesgo. Entonces, miren, un criterio para definir este factor de seguridad va a depender qué cosas haya aguas abajo. Pero este análisis lo tienen que hacer también economistas, los ingenieros y también personas de otra índole, sociólogos, para evaluar en conjunto la conveniencia de adoptar uno u otro factor de seguridad. Comentarios hasta aquí. Este es un elemento importante, jóvenes. Abran micrófonos y comentarios. Ok, entonces veremos otra cosa. Vamos a mirar. Inge, antecitos, por favor. El factor de contradeslizamiento. Factor de seguridad contra deslizamiento. El elemento, diremos, estudia, no trata, estudia la estabilidad global en el caso de que ella pueda ser desplazada por efecto de una fuerza hidrostática muy grande comparada con las fuerzas resistentes. Entonces, hay riesgo de que la presa se mueva. Este factor contra deslizamiento se calcula como el cociente entre las fuerzas que resisten
el deslizamiento frente a las fuerzas horizontales, voy a colocar acá, fuerzas horizontales que resisten el deslizamiento frente a las fuerzas que lo provocan. Y en forma de ecuación vamos a expresarla de esta forma. Este es el factor de seguridad como la suma de todas las fuerzas, así, suma de las fuerzas que resisten, ¿cómo las he llamado? Que resisten el deslizamiento. Frente a la suma de las fuerzas horizontales que provocan ese deslizamiento. De esa manera. Entonces, es obvio que este factor también debe ser mayor a la unidad, porque si fuera igual a la unidad, querría decir que estuviera en precario equilibrio las fuerzas. Ante cualquier evento, digamos un sismo de mayor magnitud a lo que uno prevé, las fuerzas que provocan podrían llegar a ser mayores. Entonces la presa se vendría como un conjunto todo hacia abajo. Este factor suele ser deseable. Déjenme colocar que sea mayor a 1.5 a 2. Observarán que este valor es menos conservador que el anterior. Y voy a volver a hacer un croquis, jóvenes, para que quede bien entendido este aspecto. Van a ser tolerantes con mis dibujos porque no está muy bien. Ok, vamos a pensar así. Vamos a pensar que la presa Okay, let's going to do it again.
Este es el paramento vertical, la parte ahí. Entonces, es posible que esta represa se vaya hacia la derecha. Pero antes, permitan que añada algo. Vamos a colocarle acá el lecho. Acá abajo va a estar el lecho aluvial. Lecho aluvial quiere decir es el suelo constituido por gravas, arenas gruesas, bolones que el río acarrea. Entonces vamos a añadir acá, es el lecho aluvial. Todo eso, es rugoso. Y a la izquierda tenemos el agua. Ok, ahí está. Y existen dos fuerzas. Nos las pondré en azul para que asociemos inmediatamente con el agua. Dos fuerzas. F1 y F2. F1 y F2, de quienes ya hemos calculado todo lo que necesitamos saber. Y existen dos fuerzas más, que podrían ser una, pero las vamos a mantener como dos. Una es el peso del agua que está actuando aquí, perdón. Este es W sub 1. Y tiene su homóloga acá a 2/3 W sub 2. Esta es W sub 1. Y esta otra W sub 1 y W sub 2. Ahora, la componente F2 es la que está intentando moverla. Esta es F2, pero en su versión horizontal. Miren, entonces las que provocan el movimiento de izquierda a derecha o hacia aguas abajo son F1 y F2. Pues si ellas no estuvieran, no existieran, pues la presa se mantendría quieta, solamente habría fuerzas verticales. Entonces vamos a anotar eso. La acción del agua en su componente
horizontal es la que provoca el movimiento hacia aguas abajo. Pues si la presa estuviera vacía, no habría al peligro. La presa está vacía, pues no tiene por qué moverse hacia aguas abajo. ¿Y quiénes se oponen, jóvenes? ¿Quiénes se oponen a que esta presa se deslice? Pues hay una fuerza que no la vemos en este momento íntegramente. Y la voy a hacer violeta, le voy a colocar violeta. Así. Esa es la fuerza de fricción que se va a desarrollar en el contacto base de la presa y material aluvial. Entonces a esta le voy a llamar aquí puedo ponerle vamos a anotar aquí. Es debida al frotamiento entre la base, la fundación pondré, y el material sobre el que se apoya. Las más de las veces, concreto sobre lecho aluvial. Entonces, esa es la fuerza de fricción a la cual la vamos a llamar FR. Fuerza de fricción. Esta fuerza FR aparece, jóvenes. Aparece como producto del peso. La fuerza es el producto, no el producto, es una fracción, es una fuerza, primero, la fuerza FR es una fuerza horizontal como resultado, como producto de las fuerzas verticales, como producto de una fracción de las fuerzas verticales. Miren, FR es horizontal. Pero también entenderán que cuanto más pesada sea la represa, W sub 1 y W sub 2 sean más grandes, más grande también es FR. Se entiende que cuanto más grande sea el peso, mayor también será FR. Miren, cuanto más pesada sea esta presa, también más grande va a ser FR. Hagan asociación con lo que sabíamos de ferrocarriles antes. Los ferrocarriles corren sobre las rieles y las rieles son de metal. Y ese metal es pulido, es lúcido. Si ustedes alguna vez han visto las rieles, la superficie de la riel, la cabeza de la riel es pulida. Queda pulida, por tanto, el trajín de los ferrocarriles.
Pero sin embargo, a pesar de que es pulida, la locomotora, con lo pesada que es, llega a desarrollar suficiente fuerza para comenzar a moverse y arrastrar a todos los vagones que le vienen como carga. Entonces, si la locomotora es livianita, las ruedas de tracción van a patinar, van a deslizarse sobre la riel, van a comenzar a girar sin mover a toda la carga. Entonces, para desarrollar suficiente tracción, tiene que ser también pesada la locomotora. Cuanto más pesada ella sea, mayor fuerza de fricción habrá y arrastra al convoy. Lo mismo para nosotros. Vamos a decir, se entiende que el peso mayor también será FR. Entonces, FR, voy a escribir como fórmula, FR será igual a una constante, a una proporción. Yo creo que no está aquí. Aquí está. A una proporción de la suma de las fuerzas verticales. Aquí voy a colocar así. ¿Dónde está el subíndice? Fuerzas verticales. Entonces, a través de este coeficiente, mu, las fuerzas verticales son transformadas en fuerzas horizontales. Miren, este es el milagro que hace esta expresión. Las fuerzas verticales de pronto son transformadas en fuerzas horizontales a través de este coeficiente mu. El coeficiente mu es el coeficiente de fricción entre dos materiales. En este caso, concreto, por ejemplo, sobre lecho liviano, sobre arena o sobre grava. A ver, voy a mirar un ratito mientras ustedes transcriben eso. Acá hay una imagen que la vamos a insertar. Miren, lo acabo de tomar de internet, dice madera sobre madera. El coeficiente vale 0.4 cuando está estático, pero cuando está ya moviéndose, disminuye. Hielo sobre hielo. Metal sobre metal en el caso de que esté lubricado. Hule sobre concreto seco, miren, es 1. Y en las articulaciones había sido menor. Entonces podemos conseguir de internet estos valores. En alguna parte tenía una tablita.
sobre arena. Ya, ok, en otro momento vamos a buscar eso. Entonces, este coeficiente para concreto suele ser alrededor sobre el lecho de aluvial. En general, puede tomarse como 0.25 a 0.3. Esto quiere decir el 25 o el 30% del peso se vuelve en fuerza horizontal. Vamos a colocar eso. El 25% o 30% del peso se transforma en fuerza horizontal resistente. Eso es lo que les quiere decir. Entonces ahora hay que comparar estas. F1, F2 contra FR. De ese modo, diremos F1, F2H. Vamos a colocar aquí. Factor de seguridad. Contra deslizamiento ha de ser igual así. La sumatoria de todas las fuerzas horizontales, las que provocan el deslizamiento. Esa es F sub 1. A la que tenemos que añadir la componente horizontal, F sub 2 horizontal. Sub horizontal. Luego tenemos que multiplicar por el factor de fricción entre las fuerzas verticales. Colocamos entonces el factor que es elemento multiplicador de todas las fuerzas verticales. Las fuerzas verticales son sin duda W sub 1, W sub 2, W sub 1, W sub 2, pero también la componente vertical de F2. Entonces acá debo dibujar Ingeniero, una pregunta. esta otra es entonces F sub 2 no sé qué.
Este es, perdón, este es F sub 2, pero vertical. Entonces, ella debemos añadir aquí. F mayúscula, sub 2, vertical. Y deseamos que esto sea mayor a 1.5 o 2. O 2 o 2.5 según convenga. De igual manera que en el anterior caso, se debe modificar la geometría de la presa de manera, de forma que esta condición sea satisfecha. Asimismo, el criterio para elegir un valor del rango 1.5 a 2 o más dependerá de las condiciones de la infraestructura, pondré, de la infraestructura y poblaciones que haya aguas abajo de la obra. Preguntas hasta acá, jóvenes estudiantes. Algo que quizás no se ha entendido muy bien, no lo he explicado muy bien y valdría la pena que hagamos un recuento, una revisión. Preguntas, por favor. Una pregunta, Inge. Si habrías de acción, por ejemplo, digamos, en el punto A, ingeniero, ¿cómo, donde el hormigón sería la Acá reacción? hay ¿Cómo un sería chat eso? que no he visto. El joven Miguel Ángel me dice, va a calcular fuerzas resultantes, ¿es necesario contar con el ángulo? ¿A qué ángulo se refiere? ¿Al tangente? Se lo descompone para solo trabajar con fuerzas verticales y horizontales. Sí, es conveniente que la fuerza perpendicular al plano sea descompuesto en sus dos direcciones. Es conveniente. Ah, no les escucho. Por favor, por el chat, pregúnteme, jóvenes. Por lo menos me escuchan, yo no los oigo. Por el chat avíseme, por favor. Pregúnteme por el chat a fin de que yo pueda responder a todo el curso.
Ya. Con todo gusto voy a hacer con datos. Ya. Muy bien. Voy a subir esta y las otras pizarras. Las pizarras. Ok, entonces miren, jóvenes, haremos algo más. Voy a volver sobre este ejercicio. Acá voy a añadir un comentario más. Nota, esta nota es importante. Debe tenerse presente que las fuerzas aquí consideradas no son las únicas. No son las únicas. Claro que no. En un diseño real, se deben incorporar otras como el empuje hidrostático, en la base de la presa. Es como a la presa la estuviesen levantando. De eso vamos a ver un poquito más adelante. Pero también fuerzas sísmicas que se transforman en acciones horizontales. Un movimiento sísmico, jóvenes, sería catastrófico si solamente hubiéramos considerado el 1.5 como factor de seguridad. De pronto ocurre un sismo y la presa, al embate del agua, porque el agua que está almacenada tras la presa también se va a mover. Y se va a mover como si fuese una víbora y va a latigar contra la presa. Entonces, el análisis hidrostático que estamos haciendo, el análisis estático que estamos haciendo, ya no valdría. Tendríamos que estudiar esta vez como una acción dinámica. El suelo moviéndose, la presa intentando seguir ese movimiento, que tiene mayor inercia, y el agua que se va a mover con mayor facilidad, como una entidad viva. Entonces, ante esas condiciones, tiene que ser un análisis más complejo y más entendidos. Por entendidos tiene que hacerse. ¿Bien? Las fuerzas sísmicas que se transforman en acciones horizontales. Inclusive hasta el deslizamiento, hasta el desplome, pondré. Desplome de las laderas que confinan a la presa y otros eventos. ¿Ya? Entonces, hay otras fuerzas que cuando ustedes estén en noveno, décimo semestre, van a ver que se tienen que incorporar para analizar la seguridad integral de la presa. Pero por lo pronto, ahora ya tienen ustedes una idea clara de cómo esto funciona. Y añadiremos algo más, aclararemos. Y voy a volver a dibujar con la benevolencia de ustedes. A ver, ¿cómo se hace? Veremos así.
Vamos a ver, jóvenes. Vamos a ver. La fuerza hidrostática. Me interesa eso porque nos compete. Vamos a suponer que esta es la represa. Dibujado. La represa es así. Una vertical y luego una horizontal. Digo una inclinada. Uy. Ya, ahí. Entonces, en la parte de aguas arriba, existe agua. Y aquí abajo está el lecho aluvial, le señalaba. Acá es el antiguo lecho, el conformado por arenas, gravas, bolones, etcétera, sobre el cual, después de todo, se va a fundar la presa. Aunque no se quiera, este lecho aluvial tiene cierta permeabilidad. Cierta permeabilidad. De hecho, el material no es impermeable. Nosotros procuramos hacerlo impermeable utilizando varios trucos, pero al final de cuentas no lo es. Entonces existe siempre la posibilidad de que líneas de corriente, o diría así, muy grueso está, lo hacemos muy delgadito, medide. De aquí va a percolar agua hacia el fondo. Aunque no querramos, se va a comenzar a infiltrar agua en el lecho. Y en este tipo de obras lo más probable es que tenga el lecho cerca. Acá abajo, perdón, he dicho mal, tenga la roca cerca. Acá abajo tengamos la roca cerca. Este, por ejemplo, es la roca. Aquí voy a colocar roca. Y esta roca suele estar meteorizada. Esto es, está fisurada, está maltratada por la acción del agua, el hielo, el viento, etc. Pero con todo se va acumulando agua. Pasado cierto tiempo, en la presa, debajo de la presa se va a acumular el agua que se ha infiltrado. Así. El agua que se infiltra de la presa se acumula aquí abajo. Pasa un año y se sigue acumulando porque pues, la infiltración tampoco para. Pasa más tiempo y también se sigue acumulando. Pasa más tiempo y se satura. Todito esta parte se llena de agua. Y se va a ir, y va a seguir llenándose. De hecho, esta agua va a volver a aflorar aquí abajo y va a haber un poquito de agua en el río. Hasta que va a alcanzar un equilibrio. Miren, esta agua es el resultado de la infiltración. El agua, como no puede dirigirse y cruzar la impermeable, entonces lo que hace es seguir un camino más o menos así. Esta otra viene y sigue un camino de esta forma. Y esta
y de más allí se va a ir curvando hasta más o menos irse por lo horizontal. Entonces de acá tenemos, se llaman trayectorias o líneas de corriente, que vamos a ver luego, que marcan el camino por donde el agua viajare. Y aquí también va a aflorar. De aquí va a comenzar a aflorar así. Y acá lo que vamos a ver es que se encharca el agua. Aquí va a aparecer agua encharcada. Encharcada. Mientras que acá abajo, subterráneamente, el agua va a seguir fluyendo. Subterráneamente, aquí pondré agua subterránea. Entonces va a haber un momento en que se alcance equilibrio. Esta va a ser una situación de equilibrio. ¿Qué quiero decir con esto, jóvenes? Va a haber una situación de equilibrio en que la altura de esta presa, la altura de agua de esta presa, miren, este nivel que estoy aquí señalando, va a estar en equilibrio con este nivel. Ya no va a seguir subiendo aquí más. Ya no va a seguir subiendo. Va a estar en equilibrio. ¿Y de qué va a depender hasta dónde sube? Va a depender de la conductividad hidráulica, una K del lecho aluvial, y va a depender también, jóvenes, de las propiedades de porosidad que tenga el material acá, y estos dos desniveles. Va a depender de este nivel. Ahí. Un ratito, se está agotando mi batería. Va a depender de esos niveles. A ver, piensen conmigo. Si digamos este suelo sobre el que está creada la presa, está fundada, construida, fuese arena gruesa, grava gruesa y limpia. Si fuese esta zona de gravas gruesas y limpiecitas o piedra o pedrones grandes, el agua que estaría almacenándose aquí fácilmente pasaría a través de ella y se iría hacia aguas abajo. Y el nivel este sería probablemente pequeñito. El agua embalsada la perderíamos fácilmente porque se escurriese por debajo de la presa. Lo contrario, si fuese un suelo más bien fino, una arena finita, digamos, inclusive con un poco de limo y arcilla, sería como un tapón. Entonces, toda el agua que está aquí almacenada le costaría mucho infiltrarse por aquí y viajar. Entonces, el nivel este probablemente ni siquiera la veríamos en la superficie del agua. Sería como ponerle un corcho, un tapón aquí abajo y no perderíamos nada del agua embalsada. Por eso es que cuando el suelo es muy permeable, los ingenieros civiles, con geotenistas, todos ellos, suelen colocar, acá, permítanme ustedes que dibuje, suelen colocarle aquí una pantalla de arcilla. Cavan una trinchera, ahí en la parte delantera, cavan una trinchera profunda y la rellenan con material impermeable. A veces solamente rellenan con arcilla bien compactada, o le ponen una geomembrana, un geotextil impermeable, o le vacían concreto u otras técnicas, de manera que le colocan un tapón. Pero en el momento de la construcción suele ser caro, no es tan económico hacer esto a lo largo de toda la presa, y la comparan contra el precio de toda la construcción versus el beneficio del agua que vamos a perder en el embalse, en el embalsamiento.
Si, por ejemplo, el costo es muy alto de hacer esta trinchera para impermeabilizar frente al costo de la presa, más lo que se va a recibir como beneficio, entonces se la descarta. Pero si es relativamente económico, entonces manos a la obra y hay que hacerla. Y hay otras técnicas más, pero esa es la idea. Entonces, el objetivo es ese. Se forma un nivel de aguas arriba en el embalse y un nivel de aguas abajo en el embalse. Y cuando hay agua aquí debajo de la presa, es una acción que la intenta levantar a la tal presa. Vamos a colocarle con otro color. Déjeme que coloque uno que destaque, tal vez verde. Entonces acá va a aparecer una fuerza que nosotros la vamos a llamar el empuje hidrostático. Del agua. Contra la base de la presa. Es una fuerza de abajo hacia arriba que intenta levantarla a la presa. La vamos a calcular en el próximo acápite, pero ahora les adelanto. Va a existir esta fuerza F. Y si yo quisiera incorporarla en el análisis anterior, aquí debería colocarle, no está jugando a favor nuestro, más bien al contrario, está desestabilizando. Aquí le voy a añadirle el empuje. Y esto en verde, como les he... Así. Entonces ya tenemos jóvenes. Este sería el empuje hidrostático que actúa desde abajo hacia arriba. La hace más liviana a la presa. Entonces, para contrarrestar este efecto adverso, hay que hacerle más pesada a la presa para compensar esta acción. Comentarios, jóvenes, por favor, por el chat para que yo pueda contestarles. Un comentario de Miguel Ángel me dice, ¿cómo se puede evitar la afloración del agua? La respuesta es más o menos por donde yo les explicaba. Es impermeabilizando, sellando todas las junturas que hay. A veces se inyecta bentonita. La bentonita es un tipo de arcilla que ustedes han estudiado en geología. Se inyecta bentonita en el suelo y se hace con bomba. Una bomba succiona bentonita líquida y se comienza a inyectar. Otras veces se inyecta cemento líquido, es decir, una lechada de cemento. Con bomba se perfora como un pozo y desde el exterior hacia el pozo más bien se inyecta agua con cemento. Entonces todos los poros que quedan alrededor de la bomba, digo de la fuente de inyección, quedan con lechada de cemento. Pasa el tiempo y eso se endurece y se seca. Pero eso se hace una vez para un pequeño sectorcito. Pero para una presa de buenas dimensiones, entonces hay que hacer toda una batería a lo largo del eje de la presa. Entonces también cuesta eso. A veces la presa no viene fundada directamente sobre el lecho aluvial, a veces viene fundada sobre la roca. Pero la roca también, como les señalaba, no está sana. Recuerden, se ha levantado desde el Ordovícico la roca y durante todos los millones de años que han pasado ha sufrido movimientos sísmicos. Entonces la roca, aún siendo tan resistente, se fisura, se fractura la roca. Entonces aparentemente es roca buena, dura, etcétera, pero sin embargo hay fisuritas. Y con el continuo movimiento de la tierra, más las nuevas cargas que le imponemos, más el agua, entonces el agua comienza a buscar caminos por los cuales va perdiendo agua.
el embalse se vacía o si se llena, en la época de lluvias rápidamente se vacía apenas pasa esa temporada. Entonces son problemas que los geotecnistas, los ingenieros civiles, los hidráulicos tienen que ver y contrarrestar después de un estudio concienzudo de geotecnia, que también ese es un ámbito de nuestra carrera. Más preguntas, jóvenes. A ver, el joven Adalid me dice, el ejercicio de la presa en la primera ecuación de la factor de seguridad son fuerzas verticales sobre fuerzas verticales. De ser así, no es necesario multiplicar la F2, ya que descompuesto por... Déjenme ver un segundito, permítanme, voy a volver. Voy a volver sobre la ecuación. En esta ecuación, F1 es una fuerza horizontal. Vamos a mirar el dibujito, miren. F1 es una fuerza horizontal. F2H es también horizontal. Y esta tiene que ser contrarrestada por la fuerza de fricción, que antes era lila y ahora ya no la veo. Aquí tengo que traerla a... Bueno, no sé. Esta fuerza lila, fuerza horizontal, está en oposición a esas dos. Entonces tenemos que compararla. En todo caso, la fuerza lila tiene que ser mayor a la suma de las dos. Y tiene que ser mayor hasta casi 2 veces, a fin de que nosotros podamos, como diseñistas, dormir tranquilos. E inclusive tal vez un poco más cuando hay elementos de los cuales no tenemos completa seguridad. Por ejemplo, ¿qué tal si yo he adoptado el valor de 0.3 para el coeficiente mu, como aquí he dicho? 0.25 a 0.3. Y eso lo he obtenido de un libro. Pero ¿qué tal si las condiciones locales de ese sitio, por ejemplo, ahí en el Valle Alto o en Naiquile o qué sé yo, no es 0.2 ni 0.3, de pronto es 0.1? Eso sí sería matador, porque todas las consideraciones que habría hecho nos pondría en riesgo la presa. Entonces, para tratar de compensar razonablemente las incertezas en estos elementos, entonces podemos adoptar un factor de seguridad, un valor mu o un factor de seguridad conservador, a fin de que la presa aún se mantenga en pie ante condiciones adversas. Déjenme ver si les he respondido. Sí, la fuerza F2 la podemos, siempre es conveniente mirarla como su componente horizontal y vertical, y la descomponemos en sus dos direcciones. No se olviden, déjenme ver, voy a mirar, no me conviene este color. Un rojito tal vez. Si no me recuerdo mal, alfa, este era el ángulo alfa. Entonces aquí se repite alfa. Este es el complemento de alfa y aquí también está alfa. Entonces nada más hay que tomar esta descomposición, jóvenes, sabiendo que F2 es perpendicular al plano, por el coseno y por el seno para obtener la horizontal y la vertical. Veremos. Parece que está mal anotada, quizá. A ver, déjenme ver. ¿Cuál fórmula? ¿La primera o la segunda estaría mal anotada? Este está haciendo girar las Ws. Las Ws me están haciendo girar en este sentido. Mientras que las otras, las azules, me están haciendo girar en este sentido. Estos son los momentos volcadores, mientras que estos otros
que son los momentos estabilizadores. Los estabilizadores serían los 2 pesos más FB vertical, ¿sí? A ver, tal vez me he equivocado. Ay, ayúdeme. La segunda, permítame, la segunda que vea. Contradeslizamiento. Las fuerzas horizontales que resisten el deslizamiento. Ah, verdad, jóvenes, sí tienen razón. Es cierto, te he anotado mal. Estas van arriba. Gracias por hacerme notar. Muchas gracias. Estas vienen aquí arriba y estas otras vienen abajo. Es verdad lo que señala con tanto acierto sus compañeros. Ahí está. Ahí, exacto. Sí, así es, jóvenes. Es la fórmula correcta. Preguntas, por favor, añádame preguntas. Ya, lo ultimito que quiero comentarles para hacer ejercicios. Muchas gracias, jóvenes, por detectar la falla. Rapidito haremos lo que queríamos darles. Déjeme ubicar esto. Otra manera de calcular la fuerza hidrostática. De presiones. Vamos a colocar otro subtítulo que dice otra manera de calcular. Pero yo diría más bien no de calcular, sino de interpretar. Entonces voy a dibujar y van a ser tolerantes. Voy a dibujar un plano. A ver, ¿cómo dibujo? Así tal vez. No. Vamos a suponer que estoy viendo en perspectiva esto. Y voy a copiar esta vertical acá. Y vamos a suponer que esta pared vertical, ahora que puede tener cualquier inclinación, está sumergida en el agua. A ver, vamos a dibujar y voy a copiar una vez más. Vamos a dibujar aquí. Digamos, esta es una... Así. Está sumergida en el agua.
Ya, ese es el agua y está sumergida. Nosotros podemos calcular, sin duda, la fuerza horizontal. La fuerza horizontal, acá voy a poner, la fuerza horizontal. Podemos calcular la fuerza como gamma del agua multiplicada por eta sub g, conforme saben, y el área que tiene ahí. Sin embargo, también podemos pensar de esta manera. Voy a hacer con color lila. Y decir, por ejemplo, yo sé que en este punto, justo en la superficie de agua y en el contacto con la pared, acá, la presión hidrostática es 0. Y me voy a hacer ayudar con una línea delgadita. Con esta línea delgadita. La voy a mover ahí. Miren, ahí está. Esta es una línea auxiliar. Y cuando tome otro punto, por ejemplo, aquí abajo, voy a tomar un punto ahí abajo, necesito lila, este. Cuando tome un punto aquí abajo, puedo calcular su presión. ¿Cuánta sería, jóvenes, la presión? La presión aquí, podría dibujarla, esto mejor. En primer lugar, va a ser perpendicular al plano. Un poquito más largo, así. Esta presión le llamaré P sub 2. Esta va a ser la presión P sub 2. Acá arriba es la P sub 1. Cuando desciendo un poquito más, por ejemplo aquí, en este punto que voy a colocar, por ejemplo aquí, ¿cuánta será la presión? La presión va a ser gamma del agua multiplicada por la profundidad. Y puedo dibujar esa. Y cuando desciendo un poco más, puedo calcular la presión también allí, que va a ser gamma por la profundidad. De hecho, como la ley de la hidrostática nos muestra que hay una variación lineal, aquí voy a colocar, miren, la ley de la hidrostática, perdón, dibujar. La ley de la hidrostática nos dice la presión es gamma multiplicado por la profundidad, pero está elevado al exponente 1. No me dice que es 2, ni es cubo, ni es un medio, ni nada, no. Está elevado al 1. Entonces hay una variación lineal de la presión con la profundidad. No varía parabólicamente, no varía cúbicamente, no. Lo hace linealmente. Y de hecho, puedo dibujar esa variación. Desde 0 hasta P sub 2. Y cualquier otro punto que tuviere, tendría que marcarse ahí. ¿Sí? Y tendría que reducir sus tamaños. Hasta ahí. Ahí. Es una variación lineal. Acá hay una variación lineal. De H con la presión. Varía linealmente.
Y este razonal lo puedo extender para una línea vertical un poquito más a la izquierda, más a la izquierda, un poquito a la derecha, más a la derecha, y al final se formaría un prisma de presiones, actuando la fuerza resultante. Es decir, se formaría un prisma actuando contra todas las caras. A ver si es que puedo volver a... Ah, sí, creo que puedo. Ahí está. Se me ha formado un prisma de presiones. Así nobilísimos jóvenes. Entonces se me ha formado un prisma de presiones. ¿Y cómo obtendría? Así. La fuerza resultante la fuerza hidrostática sería gamma multiplicada por el volumen escribo mal, del prisma. La fuerza resultante sería el volumen gamma multiplicado por el volumen. Voy a añadir aquí la fuerza, esa fuerza. No le pasa. Esa sería la fuerza. Eso. Y el volumen del prisma sería, miren, el volumen usó sería el volumen, el área del trapecio. Digo, del trapecio del prisma. Sería un medio, porque es un triángulo, de P2, esta P2 que está aquí abajo, está multiplicado por H. Esta distancia que sea H. Y este es P2. Entonces tengo P2 es una distancia multiplicado por H2 y por un medio me da el área de este triángulo. Y multiplicado por lambda. Le llaman lambda a este. A ver,
Listo, que esto sea lambda. Entonces ahora tengo el volumen multiplicado por lambda. ¿Y qué es eso, jóvenes? Cuando la reconstruye la fuerza va a ser un medio de la presión 2 es gamma por H por este otro H y por lambda. Lo cual va a ser un medio gamma por H cuadrado lambda. Y esta misma fórmula es la que nosotros habíamos deducido de la anterior vez. Ya estoy sobre el tiempo. Lo mismo vale si es que tuviese, con eso concluimos, si tuviese una forma así. Miren, si la represa fuera de esta forma. Una pared vertical y luego la inclinada, así como hemos hecho. Y tuviéramos contra la pared vertical, no sería muy difícil, sería lo que tenemos. Sería un prisma de presiones así. Pero contra la inclinada sería justamente este valor. Ahí y aquí abajo más grandota. Y entre medio de ellas, una variación lineal. Entonces tuviésemos un prisma de presiones así. ¿Y cómo calcularíamos la fuerza? Tendríamos que averiguar cuánto vale este P sub 2 y este otro P sub 1. Y ahora nosotros diríamos la fuerza perpendicular F2 sería el área del trapecio. El área del trapecio sería P2 más P sub 1 dividido entre 2, pues es la fórmula del trapecio, multiplicada por la distancia que le separa. Y la distancia, si yo no recuerdo mal, antes era L, multiplicada por B. L por B. ¿Y cuánto vale P sub 1? Pues es gamma multiplicado por, no me recuerdo, H2 creo que es. O H1. H1 creo que es. Y P sub 2 es gamma no me recuerdo, esta creo que es H2. H2 es la altura más H1 creo. Ustedes van a mirar. Le estoy poniendo interrogación para que ustedes miren. Y nada más hay que hacer operaciones aquí y tenemos la fuerza resultante que va a ser la perpendicular. Que ya saben que es F2. Pues esta es F2.
Ok, voy a mirar el chat. Así, jóvenes. Entonces, esta es otra manera de calcular la fuerza resultante. Pero es una interpretación nada más. ¿Dónde actúan las fuerzas? Actúan en el centro de gravedad de los prismas de presiones. Anótense, cito, ¿dónde actúa F1 y F2? Pues en el centro de gravedad actúan F1 y F2, actúan en el centro de gravedad de los prismas de presiones. Entonces, para cuando ustedes vayan a resolver problemas o en el examen, pueden usar indistintamente las maneras de calcular. Por supuesto que ambas van a llegar al mismo resultado. ¿Cuándo inclinarse por un método o el otro? Dependiendo un poco de la destreza que hayan desarrollado ustedes y también del propio problema. Si se pinta más facilito hacer con estas ecuaciones, pues nada, hay que inclinarse por ella. A veces, sin embargo, la deducción teórica con la que yo he trabajado, a veces se ayuda en problemas a hacerlo más rápido, dependiendo cómo es la figura, el área. ¿Ya? Entonces, queda también para eso. Listo, más preguntas, jóvenes. Ok, entonces para el día jueves voy a preparar un ejercicio numérico para que ustedes se entretengan. Con esto habríamos concluido la clase.